Te levantas un domingo tranquilo y mientras les preparas el desayuno a tus hijas, decides revisar el buzón de llamada esperando alguna noticia sobre la investigación que se está llevando a cabo acerca de tu mujer. En principio todo parece normal, pero sientes que algo no está del todo bien. Un olor extraño proviene del entretecho de tu hogar y al revisar te encuentras con algo que jamás esperarías encontrar ahí. El cuerpo sin vida de tu esposa Viviana Heger, desaparecida hace 42 días. Bienvenidos al segundo episodio de Indicios. Yo soy Andy y aquí los indicios se hablan y el crimen se revela. Hoy traigo el caso de Viviana Heger, o también conocido como el caso Heger. Se trata de un caso resuelto, entre muchas comillas, porque veremos que no se obtuvo toda la justicia que se merecía la víctima. Como siempre, a mí me gusta empezar dando un contexto sobre los involucrados en cada caso, y en este hablamos de una familia. Viviana Heger tenía 42 años el día de los hechos y era ama de casa, aunque tiempo antes se dedicaba a la contabilidad. Por otro lado, Jaime Anguita trabajaba como ingeniero a cargo de proyectos en la constructora de Puerto Octay y tenía 52 años el día de los hechos. No se sabe mucho sobre la vida de ambos por separado, así que hablaremos de ello como una familia al completo. Esta familia residía en el recinto de Park Stacker. Durante su matrimonio, ambos tuvieron un total de 2 hijas, Viviana de 14 años y Susan de 8. Debido a su corta edad, no hay mucho más que decir acerca de la vida de estas niñas. Así que sin más, comencemos con el día de los hechos. Nos situamos en martes 29 de junio de 2010. La familia comenzó la mañana como cualquier otro día. Viviana preparó el desayuno para sus hijas y las arregló para ir al colegio alemán, que se situaba a tan solo 10 minutos de distancia de la casa. Por otro lado, Jaime Anguita, el padre, se encargó de dejar a ambas niñas en la puerta del colegio, llegando sobre las 7:45 de la mañana, un poco más temprano que de costumbre. Tras esto se dirigió hacia su trabajo en la constructora Puerto Octay, donde llegó aproximadamente a las 8:30 de la mañana y se fue directo a su oficina como cada día. Tras pasar unas horas, alrededor de la 1:20 de la tarde, Anguita decide dejar su trabajo para dirigirse al banco BBVA y hacer una serie de trámites personales. Fue aquí, mientras hablaba con su ejecutiva del banco, que recibe una llamada telefónica un tanto extraña en la que una voz misteriosa le dice que tenían secuestrada a su esposa. Dado que la llamada duró menos de 20 segundos, Anguita lo asoció todo a una estafa telefónica y colgó sin prestar mayor atención. Mientras tanto, su hija Vivian, quien había salido un poco más temprano del colegio, se encontraba en la puerta de este esperando a que su madre la recogiera. Al cabo de un rato y al ver que su madre no aparecía, decide emprender el camino a casa ella sola, ya que recordamos que el colegio se encontraba a tan solo 10 minutos de distancia de esta. Vivian llega a casa alrededor de las 2 de la tarde y ve que el coche de su madre estaba allí con las llaves de la casa en el interior. Además, la puerta trasera estaba abierta, pero no había ninguna señal ni de su madre ni de nadie más. Una vez entra en la casa, se dirige al cuarto de los padres y ve que la cama matrimonial estaba desordenada y con pertenencias de Heger por toda ella. Es entonces cuando la niña llama a su padre diciéndole que su madre no estaba en casa y que tampoco había ido a recogerla al colegio como acordaron. Entonces Jaime, en respuesta a esto, se dirigió hasta Carabineros acordándose de la llamada telefónica que había recibido horas antes y pone una denuncia sobre la desaparición de su mujer. Antes de llegar a su casa, decide también poner la denuncia en la Policía de Investigaciones. Y es aquí cuando comienza realmente el caso.
tras una semana sin tener ninguna noticia sobre Viviana, el 5 de julio, una semana después de la desaparición de Heger, su familia comienza una extensa búsqueda a través de la ciudad y su esposo ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a cualquier persona que entregue información verídica y valiosa para poder encontrarla. En paralelo, la policía de investigaciones pasa 15 días completos en la casa de la familia buscando cualquier tipo de pista que pudiese llevar a encontrar a Heger. Analizaron ambas plantas y sus alrededores. Además, también comenzaron a investigar las cuentas bancarias de Heger, revisando cualquier transición inusual que fuera un indicio de su posible secuestro. Sin embargo, hay un detalle muy importante y es que ni la policía ni el esposo recibieron en ningún momento ningún tipo de llamada pidiendo algún rescate por Viviana, lo que resulta algo extraño teniendo en cuenta la llamada que recibió el esposo sobre el secuestro de la misma. Es por tanto que los agentes ya comienzan a sospechar que podría no tratarse de un simple rapto. También encuentran el móvil de Heger en la Florida, Santiago, que es un lugar que está bastante lejos de donde ella vivía, que era Puerto Varas, pero esta línea de investigación no les llevó a nada. Entrevistaron entonces a vecinos cercanos del hogar de la familia, quienes dijeron haber visto a un desconocido cerca de la casa de la familia el día de la desaparición. Lo describieron como un tipo de entre 30 y 40 años y que además era calvo. Mientras todo esto se estaba llevando a cabo en la casa de la familia, Jaime y sus hijas no se encontraban viviendo en esta. Una vez que finalizó el periodo de 15 días de análisis de la casa, que ellos vuelven a vivir aquí. El 10 de agosto, 42 días después de la desaparición de Viviana Heger, su esposo llama a la policía de investigaciones comunicando que encontró algo impensable. El cuerpo sin vida de María Viviana Heger Messé, o Viviana Heger, yacía en el entretecho de su casa en posición fetal con la misma ropa que tenía el día que desapareció, y justo al lado una pequeña cajita con pertenencias valiosas. Según Anguita, el hallazgo se produjo después de que éste sintiera un olor terrible de alguna parte de su casa. Entonces él decide ir a investigar de dónde proviene el olor y lo lleva hasta el entretecho, donde encuentra el cadáver de su esposa ya en un estado avanzado de descomposición. Yacía de lado con los brazos estirados por encima de la cabeza y cruzados a la altura de las muñecas. Sus piernas también estaban cruzadas a la altura de los tobillos y además su chaleco se encontraba recogido a la altura de los senos y por debajo del cuello. Podría ser una evidencia de que a Viviana la sujetaron por la espalda y la arrastraron hasta el lugar donde prácticamente la habrían lanzado. Un detalle también que voy a mencionar es que justo el día en el que Anguita encuentra el cuerpo de su mujer es el mismo día en el que vencía la millonaria recompensa que éste ofrecía por información de su esposa. La llamada a la policía no fue la única que realizó Jaime al encontrarse con el cadáver de Heger, sino que hizo una segunda llamada y esta vez a su abogado, al cual le informaba que había encontrado el cadáver y éste le advirtió que lo llevarían preso. Es aquí donde comienza la investigación por parte de la policía. La policía llegó de inmediato al lugar y una vez que pasa al entretecho, notaron algunos comportamientos inusuales por parte de Jaime. El hombre no parecía especialmente afectado por la situación que tenía delante y además a los investigadores les parecía interesante que éste recordaba exactamente a qué hora había encontrado el cuerpo de su mujer, a las 6:34 de la tarde concretamente, lo que significa que había tardado 21 minutos en informar a las autoridades. En esta llamada, los investigadores declaran que no había llorado ni demostrado ningún tipo de emoción en los 26 segundos que duró.
Una vez se acota la zona del crimen y se analiza, se procede al interrogatorio de Jaime, al cual se le pregunta que por qué este entretecho no aparece en ninguno de los planos de la casa que fueron entregados a la policía durante esos 15 días que estuvieron analizando el lugar. Jaime dijo que se trataba de una confusión y que los planos originales no mostraban este hueco entre los dos techos. Por tanto, los investigadores le preguntan que si él conocía este lugar. Y este afirmó que sí, pero que no lo tenía muy presente porque no lo usaba hasta el momento en el que halló el cuerpo. Por otro lado, los policías afirmaron que al pasar por el entretecho no habían notado un olor especialmente fuerte como para que lo hubiese notado Jaime Anguita desde cualquier otro sitio de la casa. Jaime se excusa diciendo que al haber estado fuera todo el día con los carabineros al aire libre, pues su olfato habría de alguna manera mejorado o se habría agudizado y que al llegar a la casa se percató de este olor. A pesar de las sospechas por parte de los investigadores hacia Jaime, no tenían pruebas contundentes ni un móvil claro para el crimen. Por tanto, apartaron a este de la investigación y se centraron en averiguar cómo el cuerpo había llegado hasta ese hueco tan estrecho y cuáles habían sido las posibles causas de la muerte. Para ello se llevaron a cabo una serie de autopsias en un periodo de tiempo bastante prolongado. En julio de 2010, 2 días después del hallazgo de Viviana, el Servicio Médico Legal entrega el primer informe a la familia, el cual descarta una posible intervención de terceras personas en su muerte, ya que no había ni marcas ni traumatismos atribuibles a terceros. Se determinó finalmente que la causa de muerte era inconclusa, aunque parecía haber muerto hacía aproximadamente 45 días, periodo que concuerda perfectamente con el tiempo que estuvo desaparecida Heger. Entonces, el 14 de agosto se llevó a cabo el funeral por la muerte de Viviana Heger en Puerto Montt, pero el 6 de octubre, casi 4 meses después de la muerte, se entregó un nuevo informe de autopsia en el que se detalla que la muerte de Viviana se podría atribuir a una intoxicación por herbicida debido a los tóxicos encontrados en su cuerpo. Sin embargo, se seguía defendiendo la hipótesis del suicidio porque no habían encontrado ningún rastro de participación de terceros. La familia no estaba en absoluto de acuerdo con estas conclusiones de ambas autopsias y culpaban directamente a Jaime Anguita de la muerte de su mujer. Delia Messé, la madre de Viviana, habló con los medios y responsabilizó a su yerno de la muerte de su hija. Relató que él la había humillado sin parar los últimos 18 años y señaló que tenía una vida paralela con otra familia. Por otro lado, Mónica Heger, la hermana menor de Viviana, señaló que la vida de la pareja estaba lejos de ser una vida idílica como podría parecer a simple vista y afirmó que era muy conflictiva generalmente por el carácter y el temperamento de Anguita. Según las palabras textuales de su hermana, la buscó para que fuera la madre de sus hijos. Viviana me dijo que le había preguntado a Jaime por qué se había casado con ella. Él le respondió para ser la madre de sus hijos, que el resto se podía conseguir por fuera. Después que tuvo a las hijas que quería, bonitas, blancas y de ojos claros, le empezó a estorbar. Los investigadores intentaron buscar alguna prueba que respaldase la hipótesis del homicidio. Buscaron posibles amantes de Jaime, posibles testigos, alguien que supiera algo, pero no encontraron nada. Por ello, en diciembre de 2010, el fiscal del caso determinó que este se cerraría si no encontraban nuevos antecedentes, catalogándose como un suicidio la muerte de Viviana. La familia, sin embargo, no se rindió y pidió la exhumación del cadáver para realizarle nuevas autopsias. Después de muchísimo tiempo insistiendo, en marzo de 2012 sus pedidos fueron escuchados
y se llevó a cabo la tercera necropsia al cuerpo de Viviana, en la cual se descubren detalles muy importantes que dan nuevas pistas al caso. Este nuevo informe señaló que las causas de muerte eran indeterminadas nuevamente, pero que el cuerpo presentaba leves marcas en las muñecas y una equimosis, o un pequeño hematoma, en el codo derecho. Tampoco descartaba la presencia de traumas sutiles en la cabeza y cuello, lo que significaría que Viviana estuvo atada y por tanto que había intervención de terceros. La familia seguía acusando a Anguita de ser el responsable de la muerte de Viviana. Sin embargo, a pesar de todos estos datos nuevos que arrojó el nuevo informe, Naín Lamas, el fiscal adjunto de Puerto Varas, pedía aún más precisión en los datos, negándose a creer que existiese una posible intervención de terceros. Cada vez se iba filtrando más información a los medios, los cuales denunciaban el mal actuar tanto de la Policía de Investigaciones como de la Fiscalía, y dada la presión a la que se le sometía, el fiscal por fin anunció a la prensa un dato que cambiaría el rumbo de la investigación en julio de 2015. Este dijo que según el último informe proveniente de la autopsia que se le había realizado al cadáver, existía una causa de deceso por asfixia y se afirmaba oficialmente la intervención de terceros. Por tanto, tras esta confirmación, la Policía de Investigaciones amplía la búsqueda de un posible culpable a los trabajadores de la empresa de la que Anguita era parte. Llevaron a cabo más de 100 declaraciones del círculo laboral de Jaime en busca de algún detalle relevante. Hasta ese momento no se tenían más avances en la investigación y el único posible sospechoso, tanto para la familia materna de Heger como para la opinión pública, seguía siendo su esposo. Sin embargo, el escenario da una vuelta de 180 grados, ya que aparece un nuevo personaje en este caso, José Pérez Mancilla, un trabajador en la constructora de Jaime, quien confiesa ser el autor material de la muerte de Viviana, pero contratado por su propio esposo. Pero entonces, ¿quién es esta persona y qué relación tenía con la familia Anguita Heger? Bien, pues José Pérez Mancilla y Jaime Anguita se conocieron allá en 1995, donde ambos trabajaban en la constructora Puerto Octay. Más tarde, Anguita lo contrató como trabajador en uno de los fundos y mantuvieron una relación laboral muy cercana que se prolongó en el tiempo. Este prácticamente trabajaba como personal de mantenimiento dentro de la casa de Anguita y conocía tanto a este como a su familia hasta tal punto de que al reconstruir los hechos, José Pérez Mancilla entra a la casa, la cual conocía a la perfección, y relata a la policía que él había colocado varias de las estructuras que se iban viendo en las habitaciones por toda la casa, como por ejemplo unos azulejos que había en la pared de la cocina y además un tubo que salía de la campana extractora, el cual atravesaba el techo, pasaba por el entretecho donde fue encontrada Viviana y salía al exterior. Es decir, que José Pérez Mancilla conocía perfectamente el lugar donde se encontró Heger. Este asegura haber sido contratado por Jaime, el cual le dijo que le pagaría 5 millones de pesos por realizar el trabajo. José aceptó, según él, porque su mujer necesitaba una operación muy costosa. Sin embargo, asegura que no cobró los 5 millones prometidos, sino que solo cobró 2. Los investigadores se ponen en marcha y analizan todos los hospitales de la zona hasta que dieron con el hospital donde supuestamente se llevaría a cabo esta operación. Y efectivamente se confirmó que esta operación se había realizado, por tanto respaldaba la versión del hombre. La realidad es que José Pérez ya se encontraba en la lista de sospechosos de trabajadores, dado que una testigo clave le contó al abogado de la familia que mientras esta testigo estaba en la cárcel, había conocido a la ex esposa de Pérez Mancilla.
que estaba en prisión preventiva y ésta le confesó que su ex esposo era quien había asesinado a Viviana. Por tanto, en este punto de la investigación se obtienen no uno sino dos sospechosos de la muerte de Heger, por lo que la fiscalía termina acusando a Anguita por parricidio y a Pérez por robo con homicidio, ya que se encontró una cámara de vídeo que había sido sustraída de la casa de la familia y que estaba en su posesión. El 11 de diciembre de 2015, la fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos sospechosos por un plazo de 8 meses mientras se investigaba el caso a fondo. Y fue el 29 de este mismo mes que se llevó a cabo la primera reconstrucción de los hechos, en la cual tan solo participó Mancilla. Según este, el día de la desaparición de Viviana llegó a casa de la familia y que, como Heger ya lo conocía, lo dejó pasar sin problemas. José Pérez le dijo que venía buscando unas herramientas y Viviana lo acompañó al almacén que se encontraba fuera de la casa. Es aquí donde la sorprende por la espalda colocando una bolsa de plástico en la cabeza, lo que, según él, acabó con su vida. Más tarde la arrastró hacia el interior de la casa y la arrojó al entretecho. El caso había destruido completamente la relación entre ambas familias, Anguita y Heger, hasta tal punto que la hermana de Viviana, Mónica, y su hija mayor, Vivian, lucharon en un tribunal por la custodia de la pequeña Susan. Lucha que acabó ganando Vivian, de 13 años, la cual quedaría al cargo de su hermana menor mientras su padre se encontraba en prisión. A pesar de que el 28 de agosto de 2017 se pidió la cadena perpetua para Jaime Anguita por el delito de parricidio y autor intelectual del asesinato de su esposa, y a José Pérez Mancilla se le acusó de robo con homicidio, el Tribunal Oral en lo Penal absolvió a Jaime Anguita exigiendo su liberación inmediata debido a la falta de pruebas que lo pudieran condenar por parricidio. No se pudieron comprobar ninguno de los supuestos pagos a Pérez Mancilla ni su participación en el asesinato. Sin embargo, en la celda donde permaneció Anguita en prisión preventiva se encontraron documentos donde él mismo se autoincriminaba por la muerte de su mujer, aunque su defensa declaró que era ilegal usar estos documentos en su contra. Por otro lado, durante este periodo donde ambos, tanto Jaime como José, estuvieron en prisión, se realizaron peritajes psicológicos y el que más llamó la atención fue el del marido de Heger. A este se le aplicó un test donde le enseñan varias láminas con dibujos abstractos y él debería responder qué veía en cada uno. En uno de ellos, Jaime respondió que veía a dos mujeres que estaban conversando. Al preguntarle por qué percibía aquello, sorprendió con el cuestionado comentario de «es que es obvio, son mujeres». En el informe psicológico existen notas como «se deja invadir fácilmente por la estimulación emocional, no es capaz de evitarla y a menudo se inunda de ella. Puede establecer vínculos con otros, pero a su vez es capaz de mostrar rasgos de agresividad con terceros. Se comporta como si nada malo estuviese pasando y no se observa perturbación emocional. Podría estar indicando la presencia de frialdad de ánimo». A pesar de todo esto, se le dejó en libertad luego de haber pasado 2 años en prisión preventiva. Una vez absuelto de cualquier cargo, Jaime Anguita junto con sus hijas demandaron en 2019 al Estado de Chile por negligencia. Su demanda se concentró en exigir una compensación económica por parte del Estado para reparar los daños ocasionados a él y a su familia. El monto que pidió ascendía a casi 200 millones de pesos, y evidentemente esta demanda fue rechazada rotundamente por la cantidad absurda de dinero que se exigía. En este punto, Jaime Anguita ya había sido liberado, pero ¿qué pasó entonces con José Pérez Mancilla?
Bien, pues el 16 de octubre del mismo año, 2017, la sentencia final condenó a José Pérez Mancilla a 10 años de prisión por el delito de robo con homicidio, aunque se le descontaron los 2 años que pasó en prisión preventiva. Por tanto, quedaría libre tras 8 años en prisión. Este caso en su día generó amplias críticas al trabajo policial debido a que el cuerpo fue hallado en la propia casa, siendo que supuestamente ya había sido revisada varias veces por más de 40 efectivos de la PDI. Y además, nunca se supo quién había realizado la supuesta llamada amenazante a Jaime Anguita el día de la desaparición de Heger. Tiempo después, a través de un reportaje realizado por el periodista Cristian Acuña para el programa La Mañana de Chilevisión, se entregó un nuevo dato que podría ser muy relevante. Salió a la luz una fotografía realizada minutos después del hallazgo del cadáver por uno de estos efectivos de la PDI. En la imagen se ven las botas rojas que llevaba el cadáver y en la suela de la bota derecha aparecen 2 trozos de trébol de color verde en buen estado y de apariencia fresca, contrario a cómo deberían estar estos restos vegetales luego de haber pasado 42 días a la sombra. El médico forense Luis Rabanal explica que las plantas mantienen su color mientras tienen luz solar. Es una planta de color verde intenso en un lugar totalmente oscuro y se supone que en ningún caso podría haberse conservado por el tiempo que el cadáver estuvo en ese lugar. Esto significaría que el cadáver no había permanecido los 42 días encerrado en el entretecho como se pensaba, sino que podrían haberlo colocado en este lugar luego de que la PDI concluyese con las búsquedas del hogar. Los tréboles han llegado a esa bota en pocas horas o días desde el momento en el que se hace el hallazgo. Hay una prueba que estaría demostrando que el cadáver, en un tiempo reciente al hallazgo, habría estado en contacto con un medio ambiente distinto al entretecho, es decir, en contacto con el suelo donde habría tréboles. Esto abre nuevamente otra incógnita en el caso, puesto que la historia ya no coincidiría con la versión dada por Pérez Mancilla, el cual asegura que llevó el cadáver al entretecho minutos después de asesinar a Heger. Si ésta hubiese pasado 42 días completos en plena oscuridad, el trébol no estaría en tan buen estado. Sin embargo, la sentencia fue la que hemos comentado anteriormente, con Jaime Anguita absuelto de cualquier cargo y José Pérez Mancilla condenado a 10 años, de los que cumplió 8, por robo con homicidio. A día de hoy, la familia Heger continúa sin tener justicia. Su madre y su hermana están desconsoladas debido a un sistema judicial lleno de deficiencias. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado del caso y si es así agradecería mucho un like y una suscripción. Podéis seguirme en redes sociales para no perderos ningún detalle sobre los nuevos vídeos y si tenéis algún caso que os gustaría que tratase podéis dejármelo aquí abajo en comentarios o escribirme al correo que veis en la descripción. Sin más que añadir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.